Buenos días, estamos en el episodio número 49 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Aquí Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este cabalístico episodio, número de episodio 7 veces 7. ¿Cómo estás, papá? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Hoy vamos a conversar sobre un artículo que a mí me parece que toca muchísimos aspectos del quehacer humano y de su capacidad de tomar decisiones y de emprender, que es el de hacer el bien. Y al respecto, el artículo habla sobre eh, el creador del concepto de innovación disruptiva, Clay Christensen, que falleció el año pasado, pero nos dejó una gran cantidad de conceptos y de conocimientos sobre la innovación. Y él habla sobre cómo evaluar nuestra vida y concluye que una vida exitosa se relaciona con el número de personas que podemos ayudar a ser mejores personas. Ujú, ujú. Entonces es un artículo, como decía antes, sobre la eficacia en las acciones dedicadas a hacer el bien, y hacer el bien implica hacerlo para otros seres humanos y yo incluso diría que para otros seres vivos. Eh, Algunas preguntas para que nos sirvan de guía en esta conversación y para que los oyentes también puedan ir desarrollando sus propios criterios y ojalá que nos los compartan. Hay formas de maximizar el bien que alguien quiere hacer. ¿Debemos enseñar a pescar o debemos obsequiar pescados? ¿Debemos hacer cualquier cosa o lo que más ayuda produzca? Lo que el benefactor valora es más importante que lo que valora el receptor. ¿Debemos priorizar las acciones individuales o impulsar a otros? ¿Debemos hacer esfuerzos que se agotan en sí mismos o esfuerzos que se sostengan en el tiempo? ¿Y debemos hacer solo aquello que consideramos perfecto o debemos hacer aquello que consideramos posible? Yo creo que con esta lista de preguntas uno se puede ir tranquilo por el mundo a responderlas mientras hace el bien, pero quería tu criterio. Y tal vez para terminar con esta introducción, y aporto de mi parte lo siguiente, siento que este es un artículo que a ratos, a ratos tiene como un claro arraigo ético, después siento que tiene que ver con temas políticos, después me parece que tiene un contenido económico en el sentido amplio de la economía, como la, la distribución o asignación de recursos limitados. Claro. Y también pienso que tiene mucho que ver con reglas, ¿verdad? ¿Cuáles son las reglas de convivencia que más promocionan, que más promueven o estimulan el que hagamos el mayor bien posible para otros? Así que con esta introducción te cedo la palabra. Bueno, muy bien. Primero, a mí me motiva mucho la figura de Clayton Christensen, porque era un profesor de Harvard, acuñó ese concepto tan interesante de la innovación disruptiva, de la cual podríamos hablar algún día. Pero en una oportunidad, al final de un programa, le pidió a los estudiantes que, ya que sabían tanto, estudiantes de Harvard Business School, ya que sabían evaluar tan sistemáticamente empresas y proyectos y tal, que por qué no evaluaban su propia vida. Y entonces ellos se pusieron a evaluar su propia vida y tal y cual. Y él de esto salió con un famoso discurso a los graduados de Harvard sobre qué era una vida exitosa. Posteriormente escribió un libro sobre qué es una vida exitosa, cuyo resumen es eso. Dice, bueno, el éxito en la vida es haber sido capaz de ayudar a no sé cuántas personas que se cruzaron por tu camino.
Esa oportunidad de ayudar a otros la tenemos todos, ¿verdad? Algunos con mucho más intensidad. Por ejemplo, los padres, los maestros, los jefes, ¿verdad? Tienen una gran oportunidad de ayudar a otros. Y luego, el disparador para este artículo fue un libro cuyo comentario leí de Wasserman con Z, sobre cómo maximizar la cantidad de bien que alguien puede hacer. Por ejemplo, vamos a ver, en las empresas, hace unos años que se fue introduciendo el término responsabilidad social de la empresa, inventaban el personal de la empresa, decían, bueno, vamos a ir a pintar la escuelita del pueblo, ¿verdad? Y entonces iban ahí ejecutivos, gerentes, todo el mundo a pintar la escuelita del pueblo. Y uno se puede preguntar, ¿es esa la mayor cantidad de bien que se puede hacer por la comunidad? Irle a pintar la escuelita del pueblo, ¿verdad? Porque todos tenemos unas habilidades distintivas. Digamos, las habilidades distintivas de un ejecutivo consisten en la capacidad de articular, tomar decisiones, acopiar recursos, lograr resultados con esos recursos. Eso es un ejecutivo de una empresa. Bueno, si lo ponemos a pintar la escuela, no estamos utilizando su capacidad distintiva y su capacidad de mayor impacto. Entonces, una primera pregunta que se hace Wasserman es si uno simplemente hace el primer bien que se le ocurra o si debería procurar que esa disposición de bien sea lo más eficaz, y es a lo que hemos intentado responder en ese ejercicio que tú llamas el ejercicio de teoría económica, que es, bueno, si el tiempo y la energía son limitados, ¿cómo usarlos si es que quiero hacer el bien para producir la mayor cantidad de bien? Bueno, y después yo creo que está la otra, la otra vertical que se entrecruza con el concepto económico de asignación de recursos limitados, y es la priorización de diferentes grados de bien. No tanto en función del impacto como en función de la sostenibilidad, ¿verdad? ¿Qué es más urgente? Si nosotros hacemos un análisis, y creo que alguna vez lo comentamos sobre el hecho de que estamos ahora en una cuarta revolución industrial y que la primera revolución fue la de la máquina de vapor y la segunda fue la de la electricidad y la tercera fue la de la computación. Hoy en día en el mundo tenemos 1.000 millones de personas que no tienen acceso a electricidad. Incluso aquí en Costa Rica hay comunidades que no tienen acceso a electricidad. Quiere decir que la segunda revolución industrial de 1870, de hace 150 años, no les ha llegado. Y entonces uno se pone a pensar, ¿será esa una prioridad a atender o será más urgente atender la prioridad de que 2.000 millones de personas en el planeta no tienen acceso a agua potable y que eso causa decenas de miles de muertos al año, sobre todo en menores de 5 años? Y aquí en Costa Rica también hay comunidades que no tienen acceso al agua, lo que tienen es acceso a, a, a algo parecido a un pozo o a una llave del acueducto que le da acceso a agua a todo un barrio, ¿verdad? ¿Cuál es la prioridad? ¿El agua o la electricidad? Y tal vez me estoy yendo mucho a una visión muy global de bien. Y creo que además, a título individual, pues tal vez es poco lo que podemos hacer para atender esas dos necesidades locales y globales. Sin embargo, tenerlas en mente nos permite saber qué podríamos hacer cada uno de nosotros individualmente
en función a lo que consideramos prioridades de nuestro entorno inmediato, ¿verdad? Claro. Eh, Podría ser que una necesidad prioritaria fuera promover a instancia pública o privada que se construya un reductor de velocidad en una calle. Sí, Y sí. eso yo lo puedo hacer hoy, ¿verdad? Por lo menos puedo iniciar esa conversación hoy para que Claro. eventualmente dentro de 3 meses haya un reductor de velocidad donde debería estar. Ujú. Y eso es un enorme bien, no sabemos Claro, es incalculable, ¿verdad? es incalculable, ¿cómo no? Vieras que cuando se habla, por ejemplo, de destino de fondos públicos en educación, se dice que hay que buscar cuál es el mayor impacto. Entonces la gente inmediatamente dice, bueno, una computadora por cada niño, eso sería sensacional para mejorar la educación. Sin embargo, hay estudios que dicen que los dólares gastados en una computadora por cada niño tienen mucho menos rendimiento, ¿verdad? En aprendizaje, en éxito futuro de los niños y tal y cual, que por ejemplo, entrenar a las madres de niños de edad preescolar a convivir con esos niños de manera que les promuevan el aprendizaje y les promuevan el entusiasmo. Ve qué cosa más interesante. Es preferible enseñar a las madres cómo ser madres motivadoras y entusiasmadoras de sus hijos que darle en la escuela una computadora a cada niño, ¿verdad? Ahí, desde luego, estamos hablando de lo que tú mencionabas al principio, que es una pura decisión económica, ¿verdad? Se ha dicho, por ejemplo, que países de muy bajo nivel de desarrollo, lo que más necesitan son mosquiteros, porque las enfermedades transmisibles por medio de mosquitos los tienen abrumados. Y entonces, si cada persona dispusiera de un mosquitero, estaríamos haciendo la mayor contribución al bien de esa comunidad y de esas personas, ¿verdad? Yo me imagino cómo se deben sentir de satisfechos los que inventaron los sueros eh, hidratantes disolvibles, ¿verdad? Es que cuando tienes un sobrecito y lo mezclas con agua y se lo das al niño que tiene diarrea, le salvas la vida, ¿verdad? Y el invento fue una cosa de muy bajo contenido tecnológico, ¿verdad? Conseguir meter esos sólidos, deshidratarlos y que luego fueran disolvibles en agua, ¿verdad? Entonces, la posibilidad de que cuando alguien quiere hacer el bien, se plantee, bueno, ¿qué será preferible? ¿Será preferible emprender en este rumbo? ¿Será preferible ir a regalar pescado o ir a enseñar a pescar? ¿Verdad? Que es un paradigma muy antiguo, creo que es chino. Ujú. Claro, sí, suena muy Confucio eso. Em, Sí, y Confucio decía, por cierto, que enseñar a pescar no quería decir enseñar a sacar pescado del agua, sino ajá, enseñar cuáles pescados sacar del agua, porque si sacas un pescado grande que ya pasó su fase reproductiva y que ya no va a crecer más, ese pescado grande va a alimentar a una cantidad de gente. Y eso permite que los pescados chicos que todavía no han llegado a su etapa reproductiva puedan producir más peces. claro. Entonces, Ujú. enseñar a pescar no es simplemente tirar un anzuelo y sacar Ah, pescado, es saber qué cuál pescado interesante. sacar, ¿sí? Claro, claro. Ujú. Muy interesante. Em, y bueno, son principios de sostenibilidad presentes en la filosofía de Confucio de hace 2500 años, ¿verdad? Claro, claro. Sí, Ve este ejemplo que me estaba yo planteando. Eh, ha habido esfuerzos por limpiar ríos y entonces vienen cuadrillas de personas que se meten a los ríos urbanos, van sacando basura y tal y cual. Aquí en el parque cercano a mi casa, un vecino, un domingo, sembró 3 árboles y ahí están sembrados y dan sombra y llegan pajaritos
y los niños pueden ver el árbol y los niños si quieren se pueden subir al árbol y tal. Fíjate el bien tan permanente que hizo con sembrar unos árboles ahí en una mañana de domingo, ¿verdad? O sea que la eficacia de las acciones, la eficacia de las acciones destinadas a hacer el bien es un tema crítico. Hay unas acciones que son más eficaces que otras porque son más sostenibles, porque cuestan menos esfuerzo, porque dejan una enseñanza a la gente que participó, ¿verdad? A mí me parece que el libro de Wasserman, cuyo comentario toca el artículo del lunes pasado, es muy fundamental, ¿verdad? No vaya haciendo cualquier tipo de bien, haga el mayor bien o el más eficaz. Muy interesante. Ahora hablabas del impacto que tiene la formación de mujeres, en particular de las madres. Se dice mucho en ambientes multilaterales que el impacto de educar a una mujer o de darle herramientas o acceso para el emprendimiento se multiplica muchas veces más que el equivalente si lo haces para hombres, Ajá, precisamente porque la mujer es un factor distribuidor y multiplicador de conceptos a través de la crianza de sus hijos, sí, más que los padres, ¿verdad? sí. Eh, y hace unos meses he estado investigando sobre el tema de renta básica universal, que es como una especie de seguro de desempleo que le podría dar a las personas un mínimo básico para tener una Ujú, vida digna, ¿verdad? Digna quiere decir alimentación, salud, educación, acceso a agua, acceso a electricidad, aunque la persona eh, no tenga empleo, aunque la persona, digamos, tenga alguna imposibilidad física o mental ujú, para ujú. realizar un trabajo, o si la persona temporalmente perdió su trabajo o está suspendida por una pandemia, ¿verdad? El tema se ha puesto muy en boga este Sí. último año. Y leyendo al respecto, hay algunos experimentos que se han hecho donde se ha determinado que antes de pensar en una renta básica universal para todos, debería de pensarse en una renta básica para madres. Ajá, Y entonces una renta básica para madres se parece mucho a cómo es el esquema de seguridad social en Noruega, donde una madre que tiene un hijo dispone de un año de licencia de maternidad y además si tiene compañero o compañera, un año adicional que se puede distribuir entre ambos, entre ambas madres o entre madre y padre, de manera tal que eventualmente una madre al dar a luz podría tener hasta 2 años de licencia de maternidad. ujú, Además de eso, acceso gratuito a la salud pública, acceso gratuito a la educación pública, un montón de incentivos y beneficios para que eso no le impida a las mujeres, no les quite impulso para desarrollarse profesionalmente, sintiendo que tienen que escoger entre la profesión y la maternidad. Y eso además ha hecho que haya muchísima más sensibilidad en la comunidad entera y los servicios que se prestan, que se ofrecen para atender esas necesidades y la responsabilidad compartida de los hombres, porque ahora resulta que un hombre que está viviendo con su pareja y procrea un hijo podría disponer de una licencia de paternidad. ujú. Es más, de esos 12 meses adicionales, hay 4 meses obligatorios para que el padre o la otra madre también los disfruten de manera obligatoria. Y uno podría pensar que la sociedad noruega es una sociedad demasiado liberal en ese sentido, pero el impacto económico que eso ha tenido es de enorme beneficio, porque ahí ahora se sabe que las madres están educadas, bien formadas, tienen incentivos estatales para que
para que no abandonen ni su profesión ni su maternidad. Aquí es complicado a veces, ¿verdad? Tener que hacer ese balance sin involucrar a las Sí, abuelas, por ejemplo. sí, claro. Ujú, ujú, sí. Eso es bien, bien interesante. Recuerdo cuando don Pepe Figueres, estaba pensando crear el IMAS, decía que el IMAS tendría que tener relación directa con las madres, porque los subsidios que se dan a la madre tienen altísima probabilidad de tratar de obtener el mayor bien para la familia, no necesariamente los subsidios que se dan a los padres, ¿verdad? Ujú. Ujú. Bueno, ahí eso ya me indica que en una sociedad como la nuestra, esas ideas han estado presentes desde hace 60 años o más, Sí, claro, claro. ¿verdad? Ujú. Sí, 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 Y entonces ahí la pregunta es, ¿qué nos hace falta para implementarlas? Porque sí me parece que a veces le estamos poniendo muchísima atención al tema de la deserción escolar y mucha de esa deserción escolar tiene que ver con el hecho de que la madre de ese menor no tiene medios para alimentar a sus hijos y sí. lo único que Ujú. tiene a mano es pedirle al hijo que se retire de la escuela para que ayude a traer sustento, ¿verdad? Bueno, aquí hay una medida bien interesante que son los comedores escolares, donde más o menos lo que ocurre es que el niño sabe que mientras esté en la escuela tiene comida ahí, ¿verdad? Resuelve por lo menos el problema de alimentación de él, no resuelve el de la unidad familiar. Pero eso debe ser un incentivo interesante, imagínate, para una familia que tiene dificultades para alimentar a sus hijos, poderlos tener en la escuela y saber que almuerzan o desayunan, no sé, en el comedor escolar, es una cosa bien, bien valiosa, con una consecuencia interesante, y es que más bien hacen que los niños permanezcan. ¿Te acuerdas que cuando empezó la pandemia y decidieron cerrar las escuelas, una de los grandes clamores que había era el hecho de que escuela no era solo escuela, sino que era comedor escolar para muchos niños, ¿verdad? Ujú. Bueno, ya que estás mencionando este tema, a mí me ha resultado conmovedor y además admirable saber que el año pasado, a pesar de que las escuelas estuvieron cerradas, la distribución de alimentos a cargo del Ministerio de Educación Pública no cesó, más bien empezó a llevar los alimentos en forma de diarios a los hogares de esos niños. Entonces, el Ministerio de Educación Pública, aunque no educó, alimentó. Y en un Ajá, año de pandemia, no podríamos afirmar que ha habido una desnutrición notoria en, sí. en nuestra población más joven. Y Ujú, además siento que ese efecto de llevar un diario a la casa debe haber beneficiado no solo al estudiante, sino que a algunos miembros de su familia, ¿verdad? ujú, En consumo calórico y además sí, en un consumo calórico saludable. sí, Em, entonces uno se pone a pensar en el costo que esto tiene. Entiendo que esto tuvo un costo el año pasado de unos 250 millones de dólares y que casi todos los años vale lo mismo. O sea, en eso que hablaba de comedores escolares, a todos los costarricenses, a todos los contribuyentes, nos cuesta como 250 millones de dólares alimentar a 900,000 estudiantes. Y alguna gente reclama de esos costos. Y a mí creo que lo que me invita a hacer es a preguntarnos cuánto nos costaría no hacerlo, sí, claro, porque claro. probablemente los costos de no hacerlo son exponenciales, ¿verdad? Ujú, sí. Eso me recuerda a la frase que dice, eh, ¿se preocupa usted por los costos de la educación? Preocúpese por los costos de la no educación, ¿verdad? Y mira, a propósito de esto que estás diciendo de la distribución de alimentos y tal, cuando ya hace casi un año, cuando empezó la pandemia por aquí, eh, yo eh, me estuve escribiendo cosas para mí sobre un escenario bastante lúgubre.
¿verdad? A mí me pareció que iba a haber una desocupación que iba a llevar a la necesidad de que se abrieran por ahí no solo comedores escolares, sino comedores para las familias, para los adultos que se quedaban sin trabajo. Y entonces estaba pensando en cómo se podría eh, implementar una logística que fuera mucho más eficaz que abrir un comedor cada 5 o 6 cuadras, ¿verdad? Y se me ocurría pensar en algo que fue muy común durante la Segunda Guerra Mundial. El ejército de los Estados Unidos que combatió la Segunda Guerra Mundial estuvo siempre bien nutrido y creo yo que hasta deleitado gracias a un invento que se llama todavía, lo pueden buscar por ahí en internet, la ración K. No sé qué quería decir la ración K, pero era como una comidita de esas de televisión que se podía calentar y ahí traía balanceado, como dices tú, proteínas, carbohidratos, un dulcito para que no extrañen mucho el postre de la casa y tal. Y imagínate, se fabricaban posiblemente en los Estados Unidos, cruzaban el Atlántico y se distribuían en todos los frentes y tal. Cada soldado recibía todos los días, o no sé si para varios días, las raciones K y en un determinado momento se paraban, las calentaban y comían, ¿verdad? La ración K a mí me parece que es una versión más eficaz que, digamos, el comedor donde pudiéramos abastecer a la gente, ¿verdad? Para ejemplarizar de nuevo que no basta con hacer el bien, sino que hay que hacerlo de la manera más eficaz. Claro, y una última cosa que tenía pendiente y que lo relaciono con esto que acabas de mencionar, y es el esfuerzo, o más bien el impacto beneficioso de educar a otros. Lo mencionaste ahora temprano. Sí, Y estaba recordando cuando lo decías, que hace más de 30 años, yo diría que hace como unos 32 años, un día se te ocurrió que los residuos de la cocina los podíamos enterrar en el jardín. Y entonces ahí era complicado, había que hacer hueco y se llenaba el hueco, entonces ya uno sabía que al día siguiente antes de hacerlo había que hacer otro. Y entonces una veces por pereza acumulaba residuos de cocina 2 días en unos recipientes que no eran aptos para bueno, preservar residuos de cocina, mezclados con residuos de proteína animal, lo cual hacía que se descompusiera más rápido. Fue una experimentación, yo la recuerdo incluso a veces traumática, pero, pero era muy atractiva. Por alguna razón había un incentivo en hacer eso. No sé cuál era, no lo recuerdo, no puedo expresar en este momento cuál era el incentivo de ir a enterrar lo que además denominábamos basura en aquella época, sí, al jardín, sí. ¿verdad? Y además creo que había resistencia en algunos niveles del hogar a que se hiciera eso. Y si había perro, entonces el perro también se convertía en un agente de disrupción en el proceso. Pues el año pasado adopté la práctica del compostaje en casa, Ajá, obviamente ajá. con otro tipo de Sí. conocimiento, ¿verdad? Ya uno Ujú. sabe que el residuo animal mejor no, y ojalá solo residuos crudos de la cocina, cortados en pedazos pequeños, en una máquina una máquina, es un cilindro de plástico, ¿verdad? Sí. Da vuelta, Ujú. tú tienes uno igual, eh, con unos pellets de acerrín compactado que uno le pone para Sí. nivelar el nivel de humedad y tal. Y Ujú. entonces a lo largo de estos 12 meses debo haber producido como unos 250 kilos de compost. Y ese compost lo he utilizado para fertilizar otras plantas que hemos sembrado en el jardín, de las cuales comemos, ¿verdad? La Ujú. albahaca y Ujú. el tomate y Sí. romero y hierbas así, ¿verdad? Em, Todo a partir de una iniciativa que tuviste que
aunque no conocías en detalle cómo hacerlo, sentías un impulso de poderlo hacer porque sentías que era bueno, Ujú, ¿verdad? ujú, ujú. Y eso a mí me parece que es muy interesante porque además esto está siendo transmitido a, a mis hijas que están completamente familiarizadas con el compostaje desde prácticamente sus primeros niveles de conciencia. Y hablabas ahora de el impacto de los comedores estudiantiles versus la ración K. Y pensaba que deberíamos de incorporar en algún lugar una incógnita como factor al efecto de socialización que sucede cuando uno se sienta a comer con otros. Claro, Em, claro. y hay un libro por ahí, lo ando, no sé qué se hizo, un libro sobre desarrollo de redes interpersonales que se llama Ajá, ajá. Nunca comas solo, Never Eat Alone. Claro. ¿Verdad? Y uno Ujú. dice, bueno, si yo voy a comer, debería aprovechar cada momento de comida para sentarme con otra persona y tener una conversación pacífica y ¿Cómo que no? podamos Ujú. construir en ese proceso. Pero sí entiendo que en el contexto de una pandemia, algo más parecido a frascos de Herbert nutritivos para jóvenes y adultos hubiera sido una Claro, solución interesante. claro. ¿Verdad? Ujú. Bueno, Sí. con eso yo termino. No sé qué más tienes ahí en tu Pues tintero. yo lo que querría señalar es que eso de hacer el bien es, mm, es una actitud que no necesariamente tiene que ver con nada religioso, ¿verdad? El hecho de que vivamos en una comunidad, en un barrio, en un país, en una humanidad, lo de hacer el bien debería ser algo eh, natural, ¿verdad? No lo es por algunas razones, en parte porque como que nos cuesta descubrir la posibilidad de hacer el bien. Pero una vez que alguien dice, yo quiero hacer el bien, realmente debería plantearse eso como uno se plantea un proyecto de emprendimiento. ¿En qué cosas puedo emprender para hacer el bien? ¿Y cómo puedo lograr hacer el bien máximo, de la mejor manera, dejando la mejor estela, no el mejor recuerdo, no, sino enseñando a otras gentes a hacer el bien, haciéndose acompañar para que otros hagan el bien, invitando a otros a participar en actividades de bien, todo eso desde luego aumenta el impacto de las acciones y aumenta también, creo yo, la disposición de la gente para hacer el bien. Lo que llamamos desarrollo de las comunidades, ¿verdad? Desarrollo de las comunidades, me parece a mí que es una forma de cómo hacemos para crear una unos hábitos, una organización sostenible para hacer bien a la comunidad o para hacer bien al vecino simplemente o para hacerle bien a los amigos y a los parientes que tengo por aquí, ¿verdad? Ujú. Muy bien, buenísimo. Entonces, Bueno, muy bien. vamos por acá y conversamos de nuevo la semana entrante. Nos vemos entonces. Que estés muy bien. ¿Ok? Chao.